Lo que comemos, pero también parte de nuestra ropa, la pasta de dientes, la crema de afeitar, el combustible de nuestros autos y hasta la estructura de nuestras casas. Todas estas cosas que consumimos a diario y cientos más provienen del campo. Ese contexto, la tierra, el sol, el agua, también son el lugar donde se gestan hermosas historias. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, creador y conductor del podcast de Tu Vida, un espacio donde los invito a repasar pasiones en el campo y más allá del campo. Pasen y escuchen. Una pasión es una pasión. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Conociéndote. Nací en Puerto Rico. Yo soy hija de un argentino que vivía en el extranjero, en Caribe, Estados Unidos, y de una puertorriqueña. A nosotros nos las entregan a Malen y lo que no se había visto durante la panza era que tenía una cardiopatía compleja. Fueron en total 3 años. Entramos y salíamos a las terapias. Uno aprende a maternar de otra manera. La discapacidad te enseña a mirar al otro y, ¿sabes qué? A disfrutar las pequeñas cosas. Es que para los otros es pequeño, para nosotros es enorme. Nos cargamos de historias. Durante esos años yo vi madres lavar el cuerpito de sus hijos por última vez, estando internados, y veíamos que tantos chicos perdían la vida que nosotros sabíamos que necesitábamos soñar con algo que nos saque de ahí. Y ahí empezamos a crear, a soñar con Casa Monarcas. Entonces, bueno, soñábamos con un lugar en que las personas con discapacidad intelectual puedan venir a trabajar. Trabajos que se adapten a los chicos y no los chicos al trabajo. Es primero, dignidad, ¿no? Segundo, orgullo. Y eso es Casa Monarcas. Si yo tuviese la mitad de los recursos que tienen muchas personas, haría un desastre. Hoy me levanto con una preocupación muy grande y es mantener la casa. Y hay noches que no duermo, no una. De 7 noches a la semana no duermo 6. Pero llego acá y están los chicos. Nuestra hija repitió salita de 4. Salimos de la estructura del ingeniero a la apertura de mente de decir, bueno, cada cual tiene su tiempo, ¿no? Para Rodrigo y para mí fue un golpe terrible. Iría al futuro. Me gustaría pararme en la esquina acá y ver qué está pasando acá. Necesito saber que esto va a seguir en pie. Agricultura de precisión. Yo no sabía ni lo que era un GPS. Y me encantó. Yo era la única mujer. Fue maravilloso. Un mundo increíble. Nadie sueña un hijo con discapacidad, ¿no? Y más cuando no sabes de la discapacidad, no conoces la discapacidad. Hoy si vos me decís a mí, Fer, ¿adoptarías un chico con discapacidad? Es mi mayor sueño. Si nos toca es porque podemos. Tengo que llorar, duelar el hijo que no fue o que no va a ser, pero bueno, tengo que avanzar. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Tu Vida, ya en la 7ª temporada, en estas charlas en las que quienes están vinculados con la producción de alimentos, la gente de campo, cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Nos puedes encontrar en Spotify, ver en YouTube y leer en Bichos de Campo. Y como siempre les digo, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de un buen guiso, entrenando, recorriendo lotes y, por qué no, regando las plantas del parque.
Y si les gusta lo que hago, ya en un plan fanáticos, pueden colaborar en Mercado Pago, alias el podcast de tu vida, todo junto como suena, me hará muy feliz y será un envión para seguir contando estas historias. Hoy vamos a desandar los caminos en la vida de Fernanda Bardón Pont, ingeniera agrónoma. Durante unos 20 años estuvo ligada al mundo de la maquinaria agrícola, hizo posgrados en agricultura de precisión y trabajó mucho en el rubro hasta que ser madre le cambió la vida, cuando nació Malena con síndrome de Down. Los primeros años de Male, que fueron bien difíciles con internaciones recurrentes, operaciones y mucho sanatorio, se prometieron junto a su marido hacer algo si Malena salía adelante. Así empezó a gestarse Casa Monarcas. Hoy un café, centro cultural, vivero, ubicado en el centro de Martínez, corazón del conurbano bonaerense, que emplea directa e indirectamente a personas con discapacidad y ofrece un servicio invalorable. Dar visibilidad, una oportunidad y reconocimiento, además de amor, a aquellos que lo necesiten. Bueno, Fernanda, bienvenida al podcast de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien, bien, contento, feliz de contar esta historia, ¿no? Bueno, ya han pasado más de 150 historias en este podcast de tu vida y 7 temporadas, pero esta es especial. He entrevistado a papás de niños con discapacidad vinculados a este sector agropecuario, pero nunca me ha tocado una mamá. Así que estoy contento de poder contar tu historia y bueno, y la de Mal y la de ustedes como familia. Gracias, gracias y gracias por la oportunidad y nada, y por permitirnos llegar a más hogares y un poco como digo yo, el agro es magia, porque para mí, porque es de alguna manera lo que me permite hoy estar acá parada. Mm. Bueno, pongamos primera, viajemos imaginariamente a tu infancia, dónde te criaste, cómo estaba conformada tu familia, qué hacían tus viejos. Yo soy hija de un argentino que vivía en el extranjero, en Caribe, Estados Unidos, y de una puertorriqueña. Eh, Nací en Puerto Rico, me crié allá hasta los 9 años, pero mi papá siempre quiso volver a la Argentina y bueno, a mis 9 años volvimos. Mi mamá azafata, de las de la vieja usanza, ¿no? Las azafatas súper preparadas, empresaria. Mi papá también empresario. Y bueno, un día vinimos a la Argentina a vivir y no me fui más. No me fui más ahí. Acá me quedé. Después mi familia por cuestiones laborales se volvió y yo decidí quedarme acá, viviendo acá, porque sabía que quería estudiar acá, que quería ser agrónoma. Y bueno, y ¿Y acá quedé. qué te acordás de esa infancia? O hasta los 9 es un montón, porque a veces, viste, uno nace en un lugar y te volvés a los 2 años, a los 3, casi ni te acordás de ese lugar. Pero 9 años es un buen y años fuertes, porque son Sí. momentos en los que cuando uno es niño las cosas le quedan muy pegadas en el alma, ¿viste? Entonces yo les propongo a veces cerrar los ojos y qué cosas se te vienen de esa época al alma, olores, sabores, sensaciones. Puerto Rico me imagino música, qué sé yo, no sé. Música te iba a decir. Sí, sí, Puerto Rico es un país maravilloso y tuve una infancia hermosa. Recuerdo mucho, vivíamos en una casa preciosa y recuerdo, tengo muchos recuerdos, nada, de la música, de la comida, de la familia allá, de los fines de semana en la lancha yéndonos a las islas, algo muy común allá, ¿no? Y bueno, sí, es una infancia muy feliz y muy diferente a lo que son las infancias en Argentina, ¿no? Porque obviamente países distintos, posibilidades distintas. Eh, mis juegos era nada, la playa, otra realidad, Mm. otra realidad. Che, y llegó el momento de estudiar y elegiste agronomía.
Así es. Y no había, por lo que me contabas, en la familia, por lo menos tus padres, que yo, nada vinculado al campo y a la ruralidad. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Qué te imaginabas haciendo en ese momento? Que después probablemente hiciste otra cosa. Yo contaba, rumbeaste para el lado de la maquinaria y todo eso, pero ¿qué te imaginabas haciendo como agrónoma y por qué la elegiste? Mira, mi abuelo sí había tenido mucho campo en Santa Fe. Mi papá tiene una imagen de su infancia que fue lo que sembró en mí, del campo, siempre nos habló de hecho creo que mi papá también hubiese querido ser ingeniero agrónomo. Entonces, un poco que él sembró puso la semillita, pero creo que la vida así lo quiso, porque yo tenía otras opciones, tenía otros deseos de estudiar, pero por algún motivo estudié agronomía y no lo dudé nunca, desde muy chica. Eh, Hoy entiendo, años más tarde, entiendo el por qué estudié agronomía, ¿no? Mm. Yo tenía que estudiar agronomía para Ujú. poder estar acá hoy. Ujú. Fuiste eligiendo, bueno, o te fue tocando, y yo decía, laburaste vinculado al mundo de la maquinaria, la agricultura de precisión. Hoy hay más mujeres incorporadas en el mundo agro, yo creo que siempre estuvieron, hoy tienen más visibilidad, pero sobre todo en maquinaria y también en ganadería, y hace 20 años era más difícil y complicado. ¿Cómo fue esa incursión en el mundo de los fierros agrícolas? ¿Cómo te fue? Y yo como ingeniera agrónoma me soñaba teniendo un vivero. Un vivero, pero no de especies plantas. Yo soñaba teniendo un vivero de especie nativa. Eh, Me costó muchísimo la materia maquinaria agrícola, o sea que lo último que pensé en mi vida es que me iba a dedicar a eso. Las rendí, queda re mal lo que voy a decir, pero las rendí 3 veces. 3 veces las rendí la materia. Y bueno, terminé la facu de cursar, porque todavía no estaba recibida, o sea, faltaba la tesis, y me llamaron de una empresa nacional que me recomendaron por el inglés, por la experiencia laboral previa en mercados internacionales y con la empresa de mi papá. Bueno, eh, tuve una entrevista y entré. Agricultura de precisión. Yo no sabía ni lo que era un GPS en esa época. Sí, O sea, estaba no. arrancando. Sí, estaba arrancando y mala calidad, o sea, era una cosa. Bueno, empecé un curso de capacitación durante 6 meses en una empresa nacional. Entramos 6 y quedamos 3. eh, y me encantó. Ahí empecé a ver que la maquinaria agrícola ya empezaba a hacer un cambio muy grande con todo lo que era sistemas de precisión, dosis variables. Te estoy hablando Ujú. en el Sí, sí, sí. inicio de la agricultura de precisión, cuando todavía en el INTA Manfredi estaba Sí, Mario ay, Bragaccini y todo ese equipo. Bragaccini. El curso de Exacto, yo agricultura de trabajaba precisión. exactamente, hice los cursos todos. Diego Peretti, todos los chicos que hoy son grandes figuras de agricultura de precisión, éramos todos jóvenes y yo estaba con ellos, o sea, Mm. Fernando Escaramuza, ¿no? Un montón de chicos que estaban, bueno, éramos todos jóvenes y un mundo por delante de innovación que era maravilloso y que obviamente a cualquiera cautivaba, ¿no? Pero sí es cierto que de todo ese grupo, yo era la única mujer. Mm. Y mis clientes eran los fabricantes. O ¿Y sea, cómo te yo he iba con llegado a... ellos? ¿Cómo? ¿Cómo te iba con ellos cuando ibas a... Yo llegaba a fábricas, a lo mejor tenía una cita a las 11 de la mañana y era a las 6 de la tarde y yo seguía esperando que me atiendan. Eh, Literal, o sea, dueños de fábrica que después, años más tarde, yo les decía, che, me dejaste un día esperando 8 horas. Me decían, no, imposible. Le digo, sí, y me atendiste porque saliste y viste que era una mujer alta, de rulo, llamativa, y ahí me atendiste. ¿Qué quiere esta? Y se reían. Pero fue así, fue muy duro. Aparte era la época en la que vos entrabas al taller y una mujer no iba a saber de agricultura, de precisión, de Mm. fierro, eh, y las paredes estaban llenas de póster de chicas, ¿me entendés? Un Eh, taller mecánico. claro, claro. Mm. Tanto de los clientes usuarios finales como en las fábricas, era un taller mecánico de Mm.
sea, entraba yo y todos se daban vuelta a mirar quién era esta, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que mientras más difícil me la hacía el agro, el mundo de los fierros, más me gustaba. Eh, Ahí empieza a surgir esto de que los desafíos era lo que a mí me motivaba, ¿no? Mm. Después, años más tarde, después de estar en esa nacional durante muchos años, un trabajo que amé, en Beria, una empresa nacional espectacular, me llaman de CNH, del grupo CNH, y entro también como responsable de agricultura de precisión, un montón de tiempo más, y después termino como gerente de territorio de venta de maquinaria agrícola, que para mí fue, nada, un cambio espectacular, y fue un trabajo que literalmente amé con todas las fuerzas de mi corazón, porque yo sentía que primero, al ser una de las primeras mujeres en ese puesto, era un cambio, nada, fue muy innovador, y mucho aprendizaje, ¿no? La oportunidad de ir a otros países, de conocer, no solamente con la última empresa, sino con la anterior también, pero de conocer otras realidades en lo que era mecanización, no sé, en Brasil, en Colombia, Cuba, países que nada que ver al nivel tecnológico que manejamos nosotros, pero que bueno, que también tienen su historia, ¿no? Y su implementación de tecnología en otra escala. Bueno, fue maravilloso, fue para mí un mundo increíble. ¿En qué momento de tu vida llega Male, Malena? ¿Qué edad tenías? ¿Dónde laburabas? Mira, antes de llegar Male, y acá es donde yo empiezo a entender que todo cobra sentido, yo conozco a mi marido, también ingeniero agrónomo, especialista en semillas. Él tiene el rubro que tendría que haber tenido yo, el más femenino, ¿no? Y yo tengo el rubro que le hubiese encantado tener a él. Eh, y conozco a mi marido en una charla que fui a dar de agricultura de precisión. En ese momento cada cual estaba en pareja, pero nos reencontramos años más tarde en una Expo Agro, cuando yo ya estaba con maquinaria agrícola. eh, y yo hasta ese momento estuve muy enfocada, si bien siempre quise ser mamá, pero estuve muy enfocada en lo que era el trabajo. O sea, para mí era un desafío muy grande y ser mujer ahí adentro, en un ambiente Mm. tan hostil, porque realmente la venta de maquinarias termina el 31 a las 3 4 de la mañana con la facturación de la última unidad y viendo que las otras marcas hayan facturado menos, haciendo lo posible por eso. Entonces yo me enfocaba en eso, quería seguir en eso. Pero bueno, conocer a Rodrigo dijo, bueno, esta es la persona con la cual yo quiero tener una familia. Eh, y hoy entiendo que todo lo que pasó después no hubiese sido posible si no era por él. Y acá es donde yo digo, ¿por qué estudié agronomía? Porque yo tenía que estudiar a Rodrigo, conocer a Rodrigo, porque yo tenía que prepararme en este ambiente tan hostil y tan difícil para todo lo que iba a venir con la historia de Males, ¿no? No porque sea hostil la historia de Males, pero No, sí, difícil. claro, con grandes desafíos. Y así a mis 38 años, después de 2 años de estar buscando, nada, no estábamos buscando porque cada uno estaba en su trabajo y viajábamos y nos encontrábamos a lo mejor en Bahía Blanca, en cualquier parte del país, porque no teníamos tiempo para vernos, porque él viajaba un montón, yo viajaba un montón, entonces Mm. cruzábamos los viajes en algún lugar para Rosario, en esto, lo otro. Eh, pero bueno, ya habíamos decidido formar una familia. Eh, Finalmente a mis 37 años quedo embarazada y, y bueno, nada, empiezo a hacerme estudios comunes de rutina, eh, pero desde el primer estudio hubo indicios de que había algo atrás en el embarazo, ¿no? Eh, el primer examen que me hacen, que es el que le hacen a cualquier mamá de la hormona en sangre para ver si estás embarazada o no, la señora que me dio el resultado me resultó ser que era mamá de una nena o un nene, no me acuerdo, con síndrome de Down. Y cuando vio mi cantidad de hormonas en sangre, como que le llamó la atención y me preguntó que si conocía chicos con síndrome de Down, que ella era mamá. Y yo, viste, no entendí nada. Después entendí que la señora vio, me la crucé y me contó
vio que ese valor de hormonas tan alto puede relacionarse con, nada, con una trisomía, ¿no? Mm, Pero bueno, nos enteramos ahí, empezamos desde muy inicial, desde el principio del embarazo a tener indicios y Rodrigo se va a Estados Unidos a hacer un intercambio, no un intercambio, un trabajo afuera, estuvo como 2 meses afuera, eh, y cada vez la sospecha de que había algo era más, en la medida que avanzaba el embarazo, eran como más firmes, ¿no? eh, Me mandan a hacer una punción y tenemos una entrevista con la genetista, a la cual yo le llevo todos los estudios. Y Rodrigo, esto es pre-pandemia, o sea, todavía no estábamos acostumbrados a la mm. conectividad y a las calls. Sí, sí, Y Rodrigo estaba en un campo en Utah, no sé, eh, sí. mirando soja, conectado con un cultivo atrás. O sea, una cosa loquísima. Pero le digo a la genetista, necesito que dejes a mi marido que se conecte, porque y en esas reuniones, en ese momento, eran como muy confidenciales y no... Así que bueno, nada, lo dejó conectarse, le presento todos los estudios y dice, bueno, hay altas probabilidades de una trisomía por lo que dicen todos estos estudios, vamos a hacer una punción y vamos a terminar de confirmarlo, ¿no? De Sí. confirmar qué es lo que hay, o a lo mejor no es nada, bueno. Y nos empezó a preguntar todas cuestiones de genética, con mi marido fuera y yo acá. Así que ahí fue el primer encontronazo difícil. Después a nuestro regreso, porque yo me fui de vuelta a Estados Unidos, me fui con él un tiempo, volvimos, y bueno, y ahí nos dan el resultado, que por suerte era que tenía síndrome de Down, porque las opciones eran otras trisomías que después yo aprendí más, pero supuestamente no eran compatibles con la vida, ¿no? Claro. Eh, Después entendí que esas trisomías hay casos que sí, o sea, pero bueno. Sí, sí, es Eh, todo un mundo. ¿Y te acordás del momento de la confirmación? El médico, sí, creo que ahí sí ya estaba Rodrigo con vos cuando le dan esa sí, confirmación. sí, sí, sí. Que, bueno, por lo que me venís contando un poco, ya lo venías, no fue como algo tan abrupto, aunque la No, confirmación es la confirmación, digamos, pero como vos decís, quizás de todo lo que habéis investigado en ese momento, pensaste qué bendición, digamos, ¿no? sí, sí, pero Pero bueno, igualmente uno siempre tiene, nadie sueña un hijo con discapacidad, ¿no? Y más cuando no sabes de la discapacidad, no conoces la discapacidad. Eh, Hoy si vos me decís a mí, Fer, ¿adoptarías un chico con discapacidad? Es mi mayor sueño, ¿sí? Pero en ese momento, para mí era, o sea, por más que el síndrome de Down, hoy me doy cuenta que fue dentro de todas las opciones lo más sencillo, en ese momento para mí se me cayó el mundo. O sea, a mí, yo tenía un médico enfrente, muy amable, muy amoroso, muy cálido, explicando todas las cosas que puede tener un chico con síndrome de Down. eh, y a mí se me nubló el mundo. O sea, yo escuché nada más síndrome de Down, nena y síndrome de Down. Eh, y en un momento le digo, basta, no te quiero escuchar más, me quiero ir. Y él mm, seguía hablando y yo llegué un momento que dije, no, 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 basta, no quiero saber nada más. Y entre las cosas que llegué a escuchar era que no apoyaban el interrumpir el embarazo, pero que al ser un embarazo, todavía no estaba la ley del aborto, ¿no? Estamos sí, sí, hablando, al ser un embarazo tan temprano, bueno, era decisión mía avanzar o no con nuestra, ¿no? Con el embarazo. Eh, y ahí, bueno, salimos del consultorio, adentro del CEMI, que es una clínica enorme, y lo miro a Rodrigo y lo que más recuerdo de toda esa tsunami de cosas fue, él me dijo, si nos toca es porque podemos. Y eso fue ya bueno, tengo que llorar, duelar el hijo que no fue o que no va a ser, pero bueno, tengo que avanzar. Él está conmigo. Por eso digo, en el momento que uno recibe un diagnóstico prenatal, ¿no? Donde todavía tenés la posibilidad de elegir, bien o no, o sea, no importa sí, el sí, criterio de cada uno, pero tenés la posibilidad de elegir, la persona que está al lado tuyo
es fundamental para la decisión, ¿sí? Mm. Porque si a mí Rodrigo me hubiese dicho, es tu cuerpo, haz lo que quieras, que también es una respuesta válida, no la estoy criticando, pero capaz que yo hubiese tomado la decisión de no avanzar. Pero a mí Rodrigo, él lo tomó como parte de él, o sea, más allá de que el embarazo estaba en mi cuerpo, él ya se hizo cargo, él dijo, si nos toca porque podemos. Eh, Mm. no dio lugar a duda, ¿me entendés? Entonces, ¿hubiese podido transitar todo esto con otra persona? No, no sé, al menos no de las que yo conocí, ¿no? Porque requería de esa convicción y de esa pisada fuerte, ¿no? De que, ahí digo Sí, de que de vuelta, el vamos, hombre de, vamos los dos, vamos y vamos. O exacto, sea, del hombre de campo, ¿viste? El optimismo del hombre. Rodrigo se crió arriba de un tractor, o sea, él tenía 5 años y manejaba el tractor mientras el papá cosechaba. De esa, viste que yo considero que el hombre de campo tiene esa, es positivo por sobre todas las cosas. Le va mal un año, siembra, le fue mal, pero tiene que volver a sembrar. Entonces es cabezadura, metedor. y ya sembrar y esperar 3, 4 meses viendo que llueva, que no llueva, que los precios, que la costó, ya es un optimismo total. Y después si te va mal, bueno, ese como arranca otro campeonato y te hay que sembrar de nuevo y toda la cosa. De ahí Y va. vamos al próximo. Y ves, capaz que eso tiene. Mm. Yo lo miro hoy y digo, ¿por qué la? Y porque todo se dio, ¿me entendés? Tenía que ser él, tenía que ser su ca- terquedad, ¿me entendés? De Mm. vamos de vuelta, vamos que podemos. Y bueno, y ahí empezó este camino. Bueno, y yo decía al principio, no fue fácil al principio, sobre todo tuvieron, bueno, una cardiopatía, Male nació con una Mm. cardiopatía, a los pocos meses se dieron cuenta, operaciones, mucho sanatorio, yo también lo he vivido, Nato estuvo internado casi un año, Ah, sé lo que es eso. Y un poco vos ahí te escuché hablando en otras notas de las familias de la resiliencia, supongo que es algo que acuñaste ahí o que un poco se gestó ahí también. ¿Cómo vivieron esos años? ¿Qué cosas te quedaron de esos años? o sea que la resiliencia para mí es una palabra que fue inventada, escrita para nuestras familias. Eh, y no solamente por lo que una familia eh, con un hijo con discapacidad vive adentro del hospital, sino por lo que vive en la plaza. Eh, durante esos años yo vi madres lavar el cuerpito de sus hijos por última vez, ¿sí? Y no solamente chicos con discapacidad, ¿no? Obviamente, en una clínica hay chicos enfermos. Sí, Eh, durante esos años nosotros nos cargamos de historias de otros, ¿no? De decir, lo nuestro no es nada, o lo nuestro sí es un montón, y pasaban un montón de historias alrededor nuestro, y, y el miedo que teníamos era gigante. Imagínate que a lo mejor estábamos en una terapia y se morían dos, ¿me entendés? Y ahí los médicos, grandes eslabones fundamentales en nuestras vidas, los médicos de la cardióloga de mi hija, el pediatra, mismo los terapeutas, de decirnos, enciérrense en una burbuja y no vivan lo que está pasando alrededor, pero es inevitable, vos lo vivís igual porque estás en la misma terapia. sí, en la sala de padres te encontrás con los padres, estás esperando, te sacan a todos porque un nenito está grave y hay que atenderlo y hay que esperar y quién es el que está grave, bueno, pasan todas esas cosas. Sí, sí. Y, y ahí es donde para mí las familias de la resiliencia, le digo yo, porque nada, vos tenés que enfrentar el peor diagnóstico, el peor momento de tu vida, entubar a tu hijo y aún así sonreírle, ¿no? Entonces, pase lo que pase, vos tenés que seguir adelante y poner una sonrisa, porque a tu hijo lo tenés que mirar con una sonrisa. eh, y demostrarle que vas a poder, que va a estar todo bien, ¿no? Eh, así que, y también te puede pasar la pavada, a lo mejor no tenés la suerte de que tu hijo no haya terminado en un hospital, pero lo llevas a tu hijo a una plaza, esto nos pasó el domingo y nos pasa siempre. Había otro nene con síndrome de Down y la mamá de otro nene, ¿no? Estaba con el celular sentada mientras su hijito jugaba sin síndrome de Down
eh, y el nene que estaba con síndrome de Down quiso pasar. Yo estaba mirando porque mi hija con síndrome de Down y mi otra hija estaban ahí, entonces estaba pendiente a todo lo que pasaba. Y el nenito se enojó con el nene con síndrome de Down y se pelearon, ¿no? Entonces salió corriendo la mamá del nene y fue todo un embrollo y lo que pareció, la escena pareció que el nene con síndrome de Down había empujado al otro y no fue así, ¿me entendés? Mm. Eh, Nosotros como padres de chicos con discapacidad tenemos que estar ahí al pie del cañón porque siempre nuestros hijos Sí, son culpables. O, claro. o no, Y lo no que culpables. pasaba era que el niño no podía hablar, entonces no podía decir. Entonces somos la familia de resiliencia. La mamá esa, yo tuve que acercarme y poner una sonrisa. Pero ¿qué pasa? Nosotros observamos, ¿sí? Capaz si yo tuviese solamente a Federica, capaz estaría con el celo en la plaza del banco. Eh, pero Malena nos enseñó a estar pendiente, En alerta, eh, ¿no? en Esa alerta. alerta, ¿crees que, bueno, esa alerta que tuvieron, me imagino yo, esos 2 años al principio, ¿crees que se va en algún momento? O por lo menos, bueno, Male creo que tiene, me habías dicho, cerca de 10 como Donny. Ocho, ocho. Eh, ¿Se te fue o se le fue o todavía están en alerta? No, no, yo creo que lo que pasa es que yo ya hoy no lo veo como una alerta, lo veo como una forma de maternar, porque soy igual con mi otra hija. Eh, Uno aprende a maternar de otra manera. No sé si mejor o peor, pero sí observar más, qué sé yo, no sé, es distinto. Eh, Male, desde que nació, nosotros nos las entregan a Male y lo que no se había visto durante la panza era que tenía una cardiopatía compleja, por más que se la revisamos 20 veces la cardiopatía. Eh, pero fueron en total 3 años que Mm, entramos y salíamos a las terapias y no dormíamos y siempre era observarla y siempre estar alerta. Ahora me bajó la intensidad del miedo, mm, ¿sí? Yo creo que ahora confío mucho más en Male, entiendo que Male, eh, si bien todavía no habla a la perfección, ya logra expresarse, ya logra, pero siempre estamos alerta y creo y, a ver, y quiero estar siempre alerta, quiero verla siempre, no quiero detenerme, hago un esfuerzo muy grande por no dejar de observar todo el tiempo. No todo el tiempo, ¿no? El tiempo que está conmigo, mm. obviamente. Confío en todos los espacios que ella está. Y creo que eso es una de las cosas buenas que te da la discapacidad, eh, que te hace observar. Mm. ¿Sí? La discapacidad te enseña a mirar al otro, a mirar a tu hija, a estar pendiente, a no dar por sentado y ¿sabes qué? A disfrutar las pequeñas cosas. Eh, Cuando mi nena empezó a caminar, los chiquitos que conocía con la misma edad ya estaban, no sé, jugando al fútbol en una plaza, ¿me Mm. entendés? Eh, y yo estaba festejando que Mal empezó a caminar. eh, y se festejaba con la intensidad de haber ganado un mundial. Mm. Eh, Sí, sí, y sí, bueno, claro. creo Eh, que es el regalo más grande que capaz que vos también lo vivís, ¿no? Que nos da la discapacidad. Es esto de empatizar con el otro, de observar, de disfrutar de lo pequeñito, y que cuando llegue lo grande, porque va a llegar, nos va a llegar, nos llega, es solo un motivo para agradecer, mm. agradecer la vida, ¿no? Es que para los otros es pequeño, para nosotros es enorme. Para el resto es, bueno, camina, sí, todos caminan al año, a los años y pico, no sé qué. Es- Y para nosotros caminar es lo grande. sí, En ese momento creo que, decía yo, creo que lo escuché, lo leí en alguna nota que hiciste, que en ese momento, digo, esos momentos de internaciones surge y empieza a gestarse lo de Casa Monarcas. ¿Cómo sí. fue algo así? ¿Cómo fue tomando forma? Es increíble. De hecho, ahora estoy en el salón,
en el salón grande de Casa Monarca. Y cuando me senté a preparar todo, hay veces que miro y digo, no lo puedo creer. Sí, estar internados en una terapia. eh, Venimos, mi marido y yo somos los dos apasionados por trabajo, ¿no? Como que nuestras cabezas siempre están tratando de generar. Él en lo suyo, vinculando semillas con maquinaria, con esto, con el cliente, con el campo. Y yo en lo mío, ¿no? En su momento con la agricultura de precisión, con repuestos, con esto. Eh, y en ese momento aparecían varias cosas. Primero que yo tenía que dejar mi trabajo. Lo dejo, no lo dejo, voy a ser mala madre, buena madre. Y segundo, ya pensando en un futuro mayor, más lejano, era, ¿vale qué va a hacer? Cuando sea grande y no tenga esta pasión de levantarse a la mañana y decir, quiero ir a cambiar el mundo, no, no es cambiar el mundo, meter una máquina, pero para mí el desafío era hacer el número. Eh, entonces, bueno, estando internados, yo diagramaba y soñábamos en cómo podíamos hacer. Primero, para que yo pueda seguir trabajando, eh, viajando, porque viajaba un montón. O sea, yo viajaba 2 semanas al mes, estaba fuera. Y segundo, para que mal el día de mañana también tenga esas ganas de devorarse el mundo, ¿sí? Así que ahí empezamos a construir este sueño. Eh, Mi parte la solucioné fácil, porque yo dije, bueno, una niñera que me acompañe a viajar por el país, y fue así. De hecho, yo fui una de las primeras mujeres que estaba en las exposiciones y que me iba al mediodía a darle la teta a Male, que estaba en un hotel, y volvía después en el horario que todo el mundo almorzaba, yo me iba a dar la teta y volvía. Entrar a la expo en esos horarios era... eh, pero bueno, eh, y en el mientras tanto soñábamos esto, ¿no? Soñábamos esto y Casa Monarcas y veíamos que tantos chicos perdían la vida que nosotros sabíamos que necesitábamos soñar con algo, que nos saque de ahí, que nos saque del miedo, que nos permita visualizar el futuro de Male. Y ahí empezamos a crear, a soñar con Casa Monarcas. Y cuando te digo soñar con Casa Monarcas, con Rodrigo pensamos hasta el color de la pared de afuera. Casa Monarcas es una casa violeta con, con unos murales muy hermosos, de especies nativas. Entonces soñábamos con... Y Martínez es un barrio sumamente de gente bien, ¿viste? Mm. ¿Cómo se dice? Que van los papeles, así como muy prolija, y de pronto, bueno, De pronto más surge adelante un te lo cuento. violeta. Claro, una esquina violeta con miles de colores, hermosa. Pero nosotros soñamos eso y soñábamos con un lugar en que las personas con discapacidad intelectual o cualquiera, en ese momento soñábamos más en el síndrome de Down, obviamente, porque era nuestra realidad, ¿no? Eh, pero puedan venir a trabajar, ¿no? Trabajos que se adapten a los chicos y no los chicos al trabajo. Entonces empezamos a pensar en un café. Yo había querido tener un vivero de especies nativas toda la vida, así que lo metimos al vivero de especies nativas. Y en un centro cultural, eso realmente lo empezamos a soñar después, porque nos costaba tanto conseguir talleres para Male. No sé, que vaya a aprender a dibujar. Ah, vos seguramente eso lo entendés, pero la gente común no entiende que vos llevas a tu hija a un taller de danza y que tu hija a lo mejor distrae al resto, Sí. ¿sí? Entonces, no te dicen nada, pero te miran distinto, porque mal le está robando minutos de clase a la otra nena de 4 años que fue ahí a hacer su clase de danza. Entonces, eso con el tiempo también lo fuimos añadiendo de un espacio donde los chicos puedan ir a hacer un taller. Y bueno, nada, es abierto a la comunidad, ¿sí? Si vos tenés la empatía como para traer a tu hijo sin discapacidad y entender que acá todos tienen derecho a aprender y nos adaptamos al ritmo de cada uno, este es tu lugar. Mm. Así que bueno, fuimos soñando este lugar en esas horas de internaciones como una ruta de escape para soñar con que iba a estar todo bien y que Malena algún día iba a estar acá trabajando.
El nombre de Monarcas proviene de las mariposas. em, y te quería preguntar, ¿qué metamorfosis crees que hiciste vos, que hicieron, si querés, también con Rodrigo, en este camino? Eh, Nada, yo ya te digo, los dos venimos de un rubro, y él mucho más que yo, él es técnico, ¿no? Yo era comercial, en donde todo es como tiene que ser, ¿no? En donde repetir jardín de infantes era un chiste para nosotros, ¿me entendés? Ah, vos sos tan B larga Sí, que tuviste que repetir salita de 5. Bueno, nuestra hija repitió salita de 4, ¿sí? Entonces salimos de la estructura del ingeniero, ¿sí? Técnico, comercial, lo que sea, a la apertura de mente de decir, bueno, cada cual tiene su tiempo, ¿no? Y su forma. Y fue muy fuerte, ¿eh? Creo que para Rodrigo y para mí, cuando tomamos la decisión de que repita salita de 4, permanencia, ¿no? sí, sí, hacer una Eh, permanencia. para que hiciera la permanencia fue un golpe terrible, porque literalmente, como ingeniero agrónomo, es como decir, ¿cómo va a repetir jardín de infantes? ¿Me Sí, entendés? sí. Eh, y bueno, y tuvimos que tomar esa decisión por ella, que vaya a un colegio especial, ¿sí? Nada, es salir de la perfección que uno busca cuando es un técnico, cuando es un comercial, cuando es un ingeniero, a entender que nada, que cada cual tiene sus tiempos, sus procesos, sus formas. Eh, y sí, Casa Monarca, monarcas son las mariposas más comunes de nuestras latitudes. Así como el síndrome de Down Mm. es el síndrome más común, la trisomía más común en la especie humana. Y soñamos con Casa Monarcas porque creemos que nuestros hijos nos eligen. Mi vida estuvo regida para que yo hoy esté acá sentada con vos hablando de esto. Eh, y, y así como las mariposas eligen a su hospedero para poner su huevito, que ese es el hospedero. O sea, no hay 3 hospederos, bueno, puede haber, pero son sus hospederos en donde pueden poner su huevo y ahí esa larva va a crecer, va a desarrollarse, algún día en pupa y algún día vuela. Entonces, nuestros hijos, el tuyo, el mío, con o sin discapacidad, también te eligieron, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de que nuestros hijos nos eligen antes de nacer. Y bueno, nosotros le damos todo como padre, le das todas las herramientas para que crezca, se desarrolle. ¿Qué pasa con nuestros hijos con discapacidad? ¿Cuándo vuelan? Bueno, Casa Monarca pretende ser ese espacio, ¿no? Que le permita a nuestros hijos volar, ¿no? Mm. La autonomía. Cuando hablamos de independencia, no es solamente la independencia económica, porque los chicos trabajan poca cantidad de horas, ¿sí? Y no es que generan nada, no es una independencia económica al 100%, por lo menos acá en este espacio, ¿no? A lo mejor existen otros espacios, pero bueno, primero dignidad, ¿no? Segundo, orgullo, porque es saber que los chicos, ellos mismos, llegar a su casa y dicen, una mañana removida. Atendí un montón de mesas, Fernando me hizo faxinar, tuvimos que ordenar el jardín. Es trabajo, ¿me entendés? Es dignidad, es orgullo por hacer, es nada, cambiarse todas las mañanas y venir sabiendo que tienen un objetivo que cumplir como vos, como yo, como sus hermanos. Mm. eh, y bueno, y eso es Casa Monarcas. Eh, y es increíble, y eso fue lo que soñamos, ¿me entendés? Y no me preguntes cómo, de un día para otro, ¿viste la película Encanto? No. Bueno, Encanto trata de una casa que es en Colombia, y es una casa mágica, es una película de Disney, ¿no? Pero la casa se construye sola, y está hecha de los dones de cada uno de los miembros de esa familia, ¿no? Y hay una nena que no tiene don, que es la protagonista, y es increíble. Y a simple vista no tiene un don. Después resulta ser que es la que construyó la casa. Ujú. Eso mismo pasó con esta casa. Exactamente eso. Nosotros la fuimos construyendo, soñando en todas sus aristas, en todos sus detalles,
cuando encontramos la casa, que fue después de que me despidieran, que eso fue también maravilloso, y ahí vuelvo a decir, tenía que ser agrónoma, tenía que conocer a Rodrigo. Cuando a mí me echan porque la empresa sufre un proceso de, nada, sacaron un montón de personas, lamentablemente. Mi marido estaba en Rojas, en su site, y yo lo llamo y le digo, me echaron. Me dice, bueno, no te preocupes, yo ya voy a buscarte. Porque obviamente en ese momento entrego el auto, ¿viste? Todo. Sí. Auto, teléfono, computadora. Yo estaba destruida. Imagínate que yo había adaptado toda mi vida. Yo pensaba en los viajes que hacía con Malena bebé, de viaje con la niñera, una nena operada del corazón, en todo lo que arriesgué. Y dije, ¿por qué hice esto? O sea, el dolor era terrible para mí. Bueno, Rodrigo Rojas Munro lo hizo en, no sé, llegó con 2 cervezas y yo digo, este está loco. Me viene a buscar con cerveza sabiendo que estoy pasando el peor momento de mi vida. Y me dice, no, no, vamos a brindar. Y le digo, ¿a brindar? Y me dice, sí. Primero porque nos vamos a casar. Entonces empecé a preparar el casamiento ya. Eh, y digo, pero me acaban de echar. Y dice, no, no, vos empezás a organizar el casamiento, olvídate de esto. Empecé a organizar el casamiento. Y me dice, y aprovechemos ahora. Me dice que vas a tener tiempo para hacer casamonarcas. Y de vuelta, el tipo convirtió uno de los peores momentos de mi vida en una luz, ¿me entendés? O sea, nosotros no habíamos podido empezar con Casa Monarcas porque no había tiempo. Claro. Estábamos viajando todo el tiempo, las terapias, esto, lo otro, no había tiempo. Y él ahí me sacudió y me dijo de vuelta, no, pará, es lo que nos toca. Y así fue. Por suerte conseguí trabajo en el agro de vuelta con empresas nacionales al toque, entonces no me quedé sin trabajo en ese momento. Nos casamos y empezamos a buscar la casa. Y un día encontramos esta casa que es un sueño, vieja, había que meterle un montón de guita, y la casa era muy linda, pero había que convertirla en lo que soy. Mm. Y de la nada encontramos la casa, la alquilamos, teníamos la plata, no. Esto fue una fortuna lo que metimos acá adentro. No me preguntes cómo, pero la plata fue apareciendo, ¿sí? Que cerrábamos un negocio, que esto, que lo otro, que me prestaron, que la indemnización, obviamente, pero fue una cosita así, que me apareció un crédito de Fundación Flor. O sea, me llama Andrea Agrocompató y me dice, Fer, pedite el crédito, porque ella sabía que yo quería hacer esto. Pedite el crédito a mi SGR, vamos a empezar ya con los papeles. Y ves que el agro tenía que estar. Y bueno, nada, la casa hizo así y se construyó. La construimos, la cerramos, lo logramos. ¿Y qué es lo más lindo que cuando te despertás hoy por las mañanas decís me va a tocar hacer esto o voy a hacer aquello? Supongo que haces un montón de cosas. ¿Qué es lo más lindo que haces hoy? ¿O eso que te motiva? Mirá, te lo voy a dar vuelta. Hoy me levanto con una preocupación muy grande y es mantener la casa. Y hay noches que no duermo, no una. De 7 noches a la semana no duermo 6. Pero llego acá y están los chicos. Entonces llego acá, miro mis paredes y veo estos cuadros y todos los que hay por toda la casa y están ellos. Llego acá y todo cobra sentido. ¿Sí? Llego acá y entiendo que la plata que estamos poniendo, las noches sin dormir, todo está justificado. No hay... Cuando viene una chica a traerme sus alfajores, ¿sí? Que confecciona ella y que yo los vendo. Y el orgullo que siente esa chica cuando se va, porque sus alfajores se venden en Casa Monarca. Porque perdoname el agrandamiento, pero en el rubro de la discapacidad somos muy conocidos. Y todos los chicos quieren venir a trabajar acá. ¿Me entendés? Y eso me genera, ya está. Sí. O sea, son tantos los chicos que quieren venir a trabajar
que en este tiempo, llevamos 1 año y 1 mes, hemos dado una vuelta de rosca enorme al proyecto, ahora también somos asociación civil, y el mes que viene, perdón, en agosto, este mes, ya mañana, el miércoles, arrancamos con un taller laboral, ¿sí? Porque en este proceso acá vienen universidades, escuelas, vienen a hacer pasantías. Pero los chicos con un día a la semana no les alcanza. Eh, Así que empezamos un taller laboral. Van a tener un día de teoría y 3 días de práctica. Ujú. Y va a ser rentado porque conseguimos un nada, poquito, no muy poco, pero el ministerio nos dio una especie de plata para darle a ellos. Es poco, pero se van a llevar la propina, se van a llevar el poco que reciben y se van a capacitar. Y de acá a 1 año, los chicos que salen de Casa Monarcas van a estar preparados para trabajar en cualquier café, ¿sí? Y nosotros, como Casa Monarcas, Asociación Civil, los vamos a poder acompañar con los terapeutas que hoy son parte de esto, en los distintos espacios que nos quieran contratar. Eh, y bueno, y tener ahora 12 inscritos para este taller que quieren ser parte nuestra y con la emoción de las entrevistas laborales, porque tenés que verlo. Oh. Eh, Nada, es todo lo que está bien. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Bueno, llegamos al ping-pong del podcast de tu vida y la primera pregunta tiene que ver con cómo despejas tu cabeza hoy. Cómo, digamos, entiendo que, bueno, los hijos, tenés otra hija, como decías hace un rato, pero ¿qué que no tenga que ver con la familia y los hijos, si es que tenés, y que no tenga que ver con Casa Monarca, si hay algo que te despeje, que te haga poner la cabeza en otra cosa totalmente? No, me gusta cocinar, me gusta pintar, dibujar, todas esas cosas me encantan, pero mi disfrute hoy es camioneta, mate, la familia y andar por el campo. Camino de tierra, parar cuando ves alguna planta nativa que quiero traer una semilla para el campo. Mi despeje es ese, y obviamente ese momento es el momento en el que estamos conectados todos, que charlamos, que nos reímos, que la vaca, o sea, Mm. hoy mi disfrute tiene que ver con eso y tiene que ver con la familia. No puedo, no tengo, ya no, está mal capaz, no sé, tengo que verlo con un psicólogo, pero en lo personal, hoy mi goce, mi disfrute tiene que ver con esos momentos de familia. También pensar que estoy mucho tiempo acá dentro yo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Y cocina, cuál es tu especialidad? Soy muy buena cocinando cualquier cosa. Pero la comida puertorriqueña es mi ¿Cómo fuerte. qué? Arroz con habichuelas, nada, bacalaíto, todas comidas de allá que... El famoso arroz con habichuelas, mofongo, mondongo, son comidas con el gusto de allá, ¿no? Que acá también se reproducen, pero con el gustito de allá. Después postres, no, me encanta la cocina. De hecho, mi mamá fue gastronómica, tuvo 4 restaurantes y trabajé en sus restaurantes, trabajando, cocinando mariscos y todo eso. Y mi hermano es chef. Así Mm. que venimos de una influencia como bastante grande en mi familia de lo gastronómico. Ahí va, ahí va. ¿Series, películas? ¿Sos de mirar? ¿Por dónde te gusta ir cuando miras algo? Serie, estamos mirando Deadwood, Lejano Oeste, Mm. ese tipo de cosas, pero poco tiempo, muy poco tiempo para serie y película. Si pudieses ir a la biblioteca de talento, imagínate que estás enfrente de la biblioteca de talentos y alguno que no tengas y que puedas agarrar así como si fuese un libro, pero un talento, ¿cuál te gustaría tener? Ay, a mí me gustaría, yo sé que cuando hablo logro que la gente me escuche, pero a mí no me alcanza. Yo me gustaría tener como superpoder inspirar a otros para que actúen, Mm. ¿sí? Que la gente, no sé, necesita, me gustaría poder tener ese don de tocarle el disco rígido. Che, flaco, tenés que hacer esto. Tenés plata, tenés un hijo con discapacidad. Hacé esto, movete por esto. Si yo tuviese la mitad de los recursos que tienen muchas personas,
haría un desastre. Un desastre del bien. Sí, te lo puedo asegurar que sí. Mm. Música, ¿qué escuchás cuando escuchas música? Soy bastante variada. Eh, Nora Jones, Lady Gaga, Queen, música puertorriqueña, folclore. ¿El puertorriqueño escucha a Ricky Martin, por ejemplo, o no? ¿O lo escuchamos de El todo el mundo? puertorriqueño, sí, sí, sí. El puertorriqueño es muy feliz, escucha música todo el día. Todo Mm, el día. El reggaetón también lo escuchan. Al principio el reggaetón era como, ay, no. De las masas, ¿viste? Pero ahora lo escuchan y lo bailan todos. Lo bailamos todos, lo bailamos todos. La movida Bad Bunny en el Mundial fue maravillosa y todos los que tenemos una gota de puertorriqueño lloramos en el Mundial, no, en el Super Bowl. Lloramos con ese espectáculo, en donde Puerto Rico, él logró que Puerto Rico demuestre lo que es, lo que ha sufrido y nada, increíble, mm. increíble. La música fue muy importante para nosotros. Si pudiese subirte al DeLorean, ese auto de volver al futuro y poner alguna fecha donde quieras ir, puede ser algún momento en tu propia vida, puede ser algún momento en la historia de la humanidad o donde quieras. ¿A dónde irías? ¿Del pasado o del futuro? Donde vos quieras. Iría al futuro. Tengo cosas del pasado que me gustaría, pero iría al futuro. Me gustaría pararme en la esquina acá y ver qué está pasando acá. Necesito Mm. saber que esto va a seguir en pie. Claro que sí. Mm. Eh, Hay otra que tiene que ver también con un viaje en el tiempo y es si la Fer que sos hoy, con todo esto que ya venimos charlando y este camino que fuimos repasando, se, se cruza con la de los 18 19 20 estaba estudiando ahí en la facu, arrancando, bla, bla, con un montón de incertidumbres y qué sé yo. ¿Qué crees que le diría a esta de hoy a esa de que estaba arrancando? Que confíe. Primero que confíe que la vida me está preparando para un camino que no me lo imagino, eh, que me deje llevar, pero fundamentalmente que crea en mi intuición, que es mi mayor fortaleza y que nada me haga, porque las veces que dudé de mi intuición fueron las veces que le erré. Mm. Soy capaz que por ser pisciana, pero soy muy intuitiva y eso es lo que hoy entiendo que tengo que hacer, pero eso es lo que me diría en ese momento, incluso con la panza, que confíe y que crea en mí y en los que me rodean, ¿no? La última tiene que ver con, no sé si es una recomendación, pero a partir de lo que has vivido vos, lo que me ha tocado a mí, si tuvieses que hablar o dirigirte a padres que estén arrancando un camino de acompañar a un hijo con alguna discapacidad, o si querés puntualmente con síndrome de Down, como vos quieras, ¿qué crees que le podrías decir? ¿Qué palabra crees que le podría ayudar, para afrontar lo que viene? Me, me, Me ha tocado, de hecho somos una comunidad muy grande dentro de lo que es el síndrome de Down, como hay muchos profesionales especialistas, nos unen, ¿no? Mm, Cuando Male recién nació, me pusieron en contacto con una mamá que tenía una nena con un par de meses más que Male, y de hecho hoy somos una gran comunidad. Entonces me ha tocado acompañar mamás con la panza, y primero hay que dejar duelar al hijo que no fue, ¿sí? Eso yo creo que es una cuestión de respeto y es fundamental. Y ahí lo que hay que hacer es abrazar a la mamá que está gestando un bebé o que acaba de recibir un diagnóstico en el nacimiento, y permitirle llorar y que eso no es culpa, eso es natural, es naturaleza pura. Eh, pero después hay que incentivar porque realmente nada, nuestros hijos tienen un mensaje, ¿sí? Vienen con una misión y la misión de ellos es mucho más grande que la misión nuestra. Eh, los que vienen a hacer el cambio son ellos. Nosotros solamente nos tenemos que amoldar a ellos, ¿sí? Pero la realidad es que para mí es pura felicidad mi hija. Eh, y tengo la suerte
de que además es una guacha, ¿me entendés? Es una bicha terrible, y hay veces que la queremos matar. Entonces, eso es lo que yo quiero que el otro vea, que Male es tan normal como cualquier chico, Sí, que es guacha, que se manda su 20 macana, que la querés matar, que la amás, que lo mismo que cualquier chico, ¿sí? Entonces, lo importante es que esa familia no se quede en el diagnóstico, no se quede en lo que puede pasar, en todo. Lo importante es que vea el día a día, que yo le muestre las fotos de Male en la plaza, de Male en el colegio, de Male abanderada, de Male esto, de Male jugando con su hermana, de lo maravillosa que es su hermana por ser hermana de Male también, porque mi hija tiene un nivel de empatía, mi otra hija, Federica, muy desarrollado y tiene que ver con quién se crió. ¿Sí? Entonces yo estoy convencida de que Federica el día de mañana va a saber mirar al otro, porque creció mirando a otro. mm, ¿Me entendés? Entonces, definitivamente, 2 más 2 es 4, la generación de nuestros hermanos, de los hermanos de nuestros hijos con discapacidad, van a ser mejores personas de lo que somos vos y yo, que no tuvimos contacto, bueno, al menos yo, con chicos con discapacidad en su infancia. Entonces, total. vienen a hacer un cambio y vienen a hacer un cambio mucho más grande y más lindo para el futuro de la sociedad, de las familias y nada, para mí es todo lo que está bien en este mundo. Fernanda, gracias por el rato, por la charla, por abrir tu corazón. Yo les digo por abrir las tranqueras de sus vidas, pero bueno, gracias. No, gracias a vos y bueno, te espero por acá con toda la familia. Vamos a ir todos, con toda la familia, seguro. Sí, 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 Gracias. sí. No, gracias a vos, Juan. Chau, chau. Un beso grande.